No te pierdas este drama que te hará temblar. Suscríbete para más historias de traición y giros inesperados. Dale. Me gusta a este video para mostrar tu apoyo a las historias que te fascinan y comenta qué harías tú en la situación de nuestra protagonista. El drama comienza. El arquitecto de su vida perfecta se paró frente a ella y con 3 palabras lo destruyó todo. Te estoy dejando. Lucía Navarro sintió que la copa de vino de cristal se le escapaba de los dedos, estrellándose contra el suelo de mármol. Una metáfora perfecta y violenta para su corazón. Estaba de 7 meses, esperando a su hijo, el heredero de la fortuna Mendoza, una fortuna que su propia familia había ayudado a construir. Pero su esposo, Mateo, había encontrado una nueva socia, una heredera más rica. No solo quería el divorcio, quería borrarla a ella y a su hijo, echarla a la calle, sin un centavo. Encontró un aliado improbable en el único hombre al que Mateo le temía más que a nada. Su despiadado rival, Gabriel Vega. Esta no es solo una historia de traición. Es la historia de cómo el amor de una madre, forjado en el fuego de la ruina, y la promesa de un enemigo, nacida de una deuda olvidada, construyeron una fortaleza alrededor de un niño al que el hombre más poderoso de la ciudad intentaría derribar, sin éxito. Los candelabros de cristal en la gala benéfica, Metamorfosis, goteaban luz como diamantes líquidos, proyectando un resplandor dorado sobre la élite de Madrid. Lucía Navarro, con una mano protectora sobre la suave curva de su barriga de embarazada, observaba a su esposo, Mateo Mendoza, moverse por el salón. Se deslizaba con la gracia de un depredador. Su sonrisa era un arma cuidadosamente calibrada, desarmando a competidores y encantando a inversores. Era hermoso, asombrosamente hermoso, y durante los últimos 5 años había sido suyo. Su vida era una obra maestra de perfección. El enorme ático con vistas al Parque del Retiro, los fines de semana en la costa, armarios llenos de trajes a medida y vestidos de alta costura. Todo era parte de la marca Mendoza, una marca construida sobre la aguda inteligencia de Mateo y el sólido cimiento de la fortuna de la familia de Lucía, los Navarro. Su padre había visto la ambición de Mateo como la pareja perfecta para el legado familiar. Había sido mentor del chico del lado equivocado de la calle. Le había dado el capital inicial y, a cambio, había entregado su tesoro más preciado, su hija. «Tu pequeño tesoro resplandeciente», dijo una voz a su lado. Era Beatriz Suárez, una mujer cuyo rostro era tan tenso como su círculo social. Lucía le ofreció una sonrisa educada. «Es el resplandor del embarazo, Beatriz, o eso me dicen. Bueno, te sienta mejor que a la mayoría. Mateo debe estar encantado. Un hijo para continuar el nombre». «Lo está», dijo Lucía, su mirada encontrándolo de nuevo al otro lado del salón. Mantenía una conversación aparentemente amistosa con el infame magnate de las telecomunicaciones, el señor Castaño. Al lado de Castaño estaba su hija, Estela, una mujer que parecía haber sido esculpida de hielo y diamantes. Ella se rió de algo que Mateo dijo, con la cabeza inclinada, la boca escarlata contra la piel pálida. Una punzada de inquietud, un sentimiento que se había vuelto demasiado familiar últimamente, se apretó en el pecho de Lucía. Eran las noches de trabajo hasta tarde en la oficina, las llamadas susurradas que él terminaba abruptamente cuando ella entraba en la habitación. El olor de un perfume que no era el suyo, que se aferraba débilmente a su chaqueta. Él siempre tenía una explicación plausible. Se está cerrando un trato, se está evitando una crisis.
Ya sabes cómo es, Lucía. Para mantenerte en la cima, nunca puedes descansar. Y ella, queriendo ser la esposa que lo apoyaba, la pareja perfecta, lo había aceptado. Había empujado sus dudas a los rincones oscuros de su mente, enfocándose en cambio en la habitación del bebé que se pintaba en suaves azules y cremas, en la pequeña vida que revoloteaba dentro de ella. Sus ojos escanearon el salón y se posaron en una figura de pie sola, cerca de las puertas francesas que daban a la terraza. Gabriel Vega, el único hombre en Madrid que podía hacer que Mateo se encogiera. Vega era dinero nuevo, un fantasma que había emergido de las sombras de la tecnología hace 5 años y había estado desmantelando sistemáticamente a sus competidores desde entonces. Su rivalidad con Mateo era legendaria en los círculos financieros. Mientras que Mateo era encanto pulido, Gabriel era una eficiencia brutal. No daba la mano. Conquistaba. Se veía diferente de las fotos en las revistas de negocios. Más alto, más oscuro. Una intensidad irradiaba de él que parecía aspirar el aire de su entorno inmediato. No estaba sonriendo, ni socializando. Simplemente estaba observando. Su mirada un foco analítico que escaneaba todo. Por un segundo aterrador, sus ojos se encontraron con los de ella al otro lado de la sala abarrotada. No había calidez en ellos, solo un destello de algo que ella no podía descifrar. ¿Reconocimiento? Quizás, o era lástima. Ella se estremeció y desvió la mirada, sintiendo como si él hubiera visto a través de su felicidad, cuidadosamente construida, hasta el corazón ansioso que latía debajo. ¿Qué crees que pasará ahora? Déjanos saber en los comentarios. Mateo finalmente se liberó de los Castaño y regresó a su lado, su mano aterrizando en la parte baja de su espalda. ¿Disfrutando de la fiesta, mi amor? Es un evento encantador, dijo ella, tratando de mantener su tono ligero. Tú y Estela Castaño parecen tener mucho de qué hablar. Un destello de molestia cruzó su rostro antes de ser reemplazado por su sonrisa de marca. Conrado es un mal necesario, y Estela es su guardiana. Es solo negocios, Lucía. Siempre negocios. Se inclinó y la besó en la mejilla, pero sus ojos ya estaban escaneando a la multitud en busca de su próximo objetivo. El beso se sintió frío, un gesto de actuación para la audiencia para la que siempre estaban actuando. Más tarde esa noche, mientras su lujoso coche se deslizaba por las relucientes calles de Madrid, el silencio entre ellos era pesado. Lucía quería preguntar sobre las noches de trabajo hasta tarde, sobre el débil aroma a gardenias en su cuello, pero las palabras no se formaban. Preguntar era estar preparada para una respuesta que no estaba segura de poder sobrevivir. De vuelta en su ático, el silencio se estiró, amplificado por las habitaciones cavernosas y la vista panorámica de la ciudad que nunca dormía. Mateo se aflojó la corbata, dándole la espalda mientras miraba por las ventanas de suelo a techo. El trato con Castaño va a ser masivo, Lucía, dijo, con la voz distante. Es la pieza final. Nos hará intocables. Nosotros. La palabra sonaba extraña, una reliquia de un tiempo en el que ella había creído que significaba los dos. Ahora se sentía como si significara él y su ambición. Eso es maravilloso, Mateo, respondió ella suavemente. Él no se dio la vuelta. Necesito que entiendas lo que está en juego, el nivel de compromiso que se necesitará. Entiendo, susurró ella. Con una mano en su barriga. Ambos lo hacemos. Por un largo momento, él no dijo nada. El único sonido era el zumbido de la ciudad abajo. Cuando finalmente se dio la vuelta,
Su rostro era una máscara que ella no reconoció. El esposo encantador se había ido, reemplazado por el despiadado director ejecutivo. No había amor en sus ojos, solo un cálculo final y escalofriante. La jaula dorada que ella había llamado hogar estaba a punto de convertirse en su tumba. La semana siguiente transcurrió en un borrón de normalidad forzada. Mateo estaba más distante que nunca, un fantasma en su opulento hogar. Se movía con un propósito tranquilo y deliberado que ponía a Lucía nerviosa. Estaba orquestando algo, ella lo sabía, pero se aferró a la esperanza de que fuera solo el trato con Castaño, la abrumadora empresa comercial que él afirmaba que era para ellos. La ilusión se rompió una tarde de martes, con el cielo del color de un moretón opaco que prometía lluvia. Lucía estaba en la habitación del bebé, doblando cuidadosamente un pequeño suéter de cachemira cuando Mateo entró. No hizo ningún comentario sobre la habitación, sobre el mural pintado a mano de un bosque sereno que ella había encargado, o sobre la pequeña montaña de regalos de bebé de su lujoso baby shower. Simplemente se quedó parado en la puerta. Su traje a medida parecía absurdamente fuera de lugar en medio de la suave inocencia de la habitación. «Necesitamos hablar», dijo. Su tono era plano, desprovisto de emoción. Era la voz que usaba en las reuniones de la Junta justo antes de desmantelar un departamento en quiebra. Un frío pavor la invadió. ¿Está algo mal con el trato? El trato está bien. El trato es perfecto. Caminó más hacia el interior de la habitación, sus caros zapatos de cuero silenciosos sobre la alfombra de felpa. Se detuvo al lado de la cuna, pasando una mano sobre la madera pulida y lisa. Todo esto es una complicación. ¿Una complicación? La voz de Lucía era un susurro débil. Mateo, esta es la habitación de nuestro hijo, nuestro bebé. Él finalmente la miró, y sus ojos eran tan grises y fríos como la tormenta que se acumulaba afuera. Te estoy dejando, Lucía. Las palabras no se registraron al principio. Eran solo sonidos, desconectados del significado. Ella lo miró fijamente, esperando el remate, que la cruel broma terminara. Pero su expresión permaneció inalterada, una máscara de sombría finalidad. «¿Qué? Te estoy dejando», repitió, recortando cada palabra con precisión brutal. «He solicitado el divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo». Lucía sintió que la fuerza abandonaba sus piernas y se agarró al cambiador para apoyarse. La habitación comenzó a dar vueltas. ¿Quién? ¿Es por quién? ¿Por Estela Castaño? El nombre le supo a veneno en la lengua. Él tuvo la decencia de desviar la mirada. Sus ojos se posaron en el horizonte de la ciudad, más allá de la ventana. Estela y yo nos vamos a casar. Su padre me ha nombrado socio de pleno derecho en Telecom Castaño. Esta fusión no es solo un negocio, Lucía. Es una dinastía. La descarada audacia, la fría naturaleza transaccional de su traición, le robó el aliento. Él la estaba cambiando a su familia por un mejor trato comercial. ¿Una dinastía? ¿Qué hay de nuestra familia? ¿Qué hay de tu hijo? Su voz se quebró. Las lágrimas finalmente empañaron su visión. El bebé cambia las cosas, dijo, volviéndose hacia ella. Su rostro estaba firme, resuelto. La familia de Estela es particular. Un niño de un matrimonio anterior, especialmente uno nacido tan cerca de nuestra propia unión, sería una vergüenza. Un cabo suelto. ¿Un cabo suelto?, chilló ella, el sonido crudo y doloroso. Es tu hijo. Es parte de ti. Es por eso que esto debe manejarse limpiamente, continuó Mateo, bajando la voz a un tono bajo y conspirador.
como si estuviera discutiendo una adquisición hostil, no el destino de su hijo. Tengo una propuesta. Estoy preparado para ofrecerte un acuerdo muy generoso, más que suficiente para que vivas cómodamente, para que vayas a un lugar nuevo, para que empieces de nuevo. No quiero tu dinero, Mateo. Quiero a mi esposo. Quiero un padre para mi hijo. No estás escuchando, siseó, acercándose. La máscara de cortesía se había ido, revelando la fealdad debajo. El trato depende de una cosa, que interrumpas el embarazo. El aire salió de sus pulmones en un solo jadeo. La habitación se inclinó violentamente. Por un momento, pensó que se desmayaría. Le estaba pidiendo que matara a su hijo, que borrara la última pieza viviente del amor que ella pensó que habían compartido. Todo por el bien de su ambición. «Vete», susurró ella, las palabras temblando con una rabia tan profunda que sintió que podría romperle los huesos. «Lucía, sé razonable. Un niño solo te atará a un pasado que ya terminó. Esto es un borrón y cuenta nueva para ambos. Puedes ser libre». «¡Vete!», gritó, agarrando una lámpara de porcelana de la mesita y arrojándosela. Se estrelló contra la pared justo detrás de su cabeza, el sonido de la cerámica astillada haciendo eco de la destrucción en la habitación y en su corazón. Él ni siquiera se inmutó. Simplemente se enderezó la corbata, su expresión endureciéndose en una de absoluto desprecio. «Veo que vas a ser difícil. Esperaba manejar esto con dignidad». «¿Dignidad? Entras en la habitación de nuestro bebé y me pides que lo asesine por tu carrera. ¿Y hablas de dignidad?». Su cuerpo se sacudió con sollozos, una tormenta de dolor y furia estallando dentro de ella. «Bien», dijo, con la voz como el hielo. «Hazlo a tu manera, pero no pienses ni por un segundo que obtendrás algo de mí. Nuestro acuerdo prenupcial es una fortaleza inquebrantable, algo en lo que tu propio padre insistió. Cada activo, cada opción de acciones consolidada de Mendoza está a mi nombre. La compañía estaba fallando cuando nos casamos. Yo soy quien la hizo lo que es. Te irás de este matrimonio con lo que trajiste a él, el nombre Navarro y no mucho más». Él había usado el dinero y las conexiones de su familia para construir su imperio, y ahora la estaba echando a un lado sin nada. «Mi padre confiaba en ti», se atragantó ella. «Tu padre está muerto», dijo Mateo con escalofriante finalidad. «Hizo una mala inversión. Ahora la estoy corrigiendo». Se dio la vuelta y salió de la habitación del bebé, dejándola sola en medio de los escombros de su futuro. Se hundió en el suelo, con las manos envueltas alrededor de su barriga, la vida pequeña e inocente dentro de ella, la única cosa real que le quedaba en un mundo que acababa de ser despojado de toda su verdad y belleza. La lluvia finalmente rompió afuera, azotando las ventanas mientras Lucía Navarro se sentaba en el suelo de una habitación construida para un hijo que ahora nunca conocería a su padre. Y ella lloró. «¿Qué opinas del comportamiento de Mateo? ¿Crees que Lucía podrá sobrevivir a esto sola? Comparte tus pensamientos en los comentarios». Los días que siguieron fueron una clase magistral de crueldad sistemática. Mateo, fiel a su palabra, se movió con la eficiencia rápida e impersonal de un asaltante corporativo que desmantela una compañía. El primer aviso fue un correo electrónico de la administración del edificio, informándole cortésmente que el contrato de arrendamiento corporativo del ático estaba siendo terminado y que tenía 30 días para desalojar. Las cuentas bancarias conjuntas fueron congeladas, luego vaciadas. Las tarjetas de crédito fueron rechazadas. El lujoso coche negro y su chofer desaparecieron.
Su mundo, una vez un horizonte ilimitado de privilegio, se estaba encogiendo al tamaño de unas pocas cajas de cartón. Los amigos de la sociedad que habían brindado por ella en su baby shower ahora desviaban la mirada en los pocos lugares que aún frecuentaba. Sus susurros la seguían como un viento frío. Ya no era Lucía Navarro Mendoza, la elegante esposa de un titán. Era un escándalo, una historia con moraleja, una mujer despreciada y, lo que es peor, una mujer que había caído en la pobreza. En su mundo, la pobreza en Indiamasirajine era el único pecado imperdonable. Ella misma empacó la habitación del bebé, cada pequeño conjunto y manta suave, otra daga en su corazón. Era un fantasma, acechando el caparazón de su propia vida, rodeada de objetos que ya no le pertenecían. La ciudad que una vez había considerado su reino, ahora se sentía extraña y hostil. Cada rascacielos parecía burlarse de ella, un monumento al poder y la riqueza que le habían sido robados. Su abogado, un hombre amable pero cansado llamado señor Robles, que había servido a su familia durante 40 años, expuso la cruda realidad. El acuerdo prenupcial es una fortaleza, Lucía. Tu padre ayudó a redactarlo para proteger los activos de la familia si el matrimonio fallaba. La ironía es que Mateo lo ha retorcido. Ha argumentado con éxito que, debido a que él absorbió Industrias Navarro en Consolidado Mendoza y luego hizo crecer la compañía exponencialmente, todos los activos ahora se consideran su creación. La inversión original de tu padre es una miseria en comparación con la valoración actual de la compañía. ¿Entonces no obtengo nada?, preguntó ella, con la voz hueca. Está legalmente obligado a proporcionar manutención infantil una vez que nazca el bebé, dijo el señor Robles, una pequeña misericordia en un mar de devastación. Pero Mateo ya está sentando las bases para luchar por la custodia total, alegando que eres emocionalmente inestable y financieramente incapaz de cuidar a un niño. La crueldad era impresionante. Él no la ayudaría, pero usaría su desesperación en su contra para robarle a su hijo. Con la pequeña cantidad de dinero que tenía en una cuenta personal de antes del matrimonio, alquiló un pequeño apartamento de una habitación en una parte lúgubre de Carabanchel, a un mundo de distancia de los relucientes chapiteles de Malasaña. El aire era espeso con el olor a escape y comida callejera. Las sirenas por la noche reemplazaron el suave zumbido del control de clima del ático. Fue una caída libre, humillante y aterradora. Vendió sus joyas pieza por pieza. Los pendientes de diamantes que Mateo le había dado para su primer aniversario pagaron 3 meses de alquiler. El collar de perlas de su abuela cubrió sus visitas iniciales al médico para el bebé. Cada transacción se sentía como si estuviera vendiendo una parte de su pasado, de sí misma. Una tarde lluviosa, muy embarazada y emocionalmente agotada, se paró en un supermercado abarrotado con sus artículos en la cinta transportadora. Un cartón de leche, una barra de pan, algunos huevos, vitaminas prenatales. El total ascendió a 9 euros. Pasó su tarjeta de débito. Rechazada. Un rubor de vergüenza subió por su cuello. Lo intentó de nuevo. Rechazada. La cuenta estaba vacía. Se había equivocado. «¿Señora?», preguntó el cajero, su voz con un borde de impaciencia. La gente en la fila detrás de ella comenzó a murmurar. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Buscó a tientas en su bolso, con las manos temblando, buscando unos pocos billetes sueltos que sabía que no estaban allí. Se vio obligada a dejar los comestibles en el mostrador, murmurando una disculpa mientras huía de la tienda. Las miradas de extraños, comprensivas y críticas,
le quemaban la espalda. Caminó cuadras bajo la lluvia, sin importarle que estuviera empapada hasta los huesos. La sensación de humillación total y completa era un nudo frío y duro en su estómago. Iba a traer un niño a este mundo, y ni siquiera podía permitirse comprar leche. Esa noche, se sentó en la oscuridad de su pequeño y desconocido apartamento. Los sonidos de la ciudad, un rugido opresivo. El aviso de desalojo final del ático había llegado esa mañana, un documento frío y oficial que marcaba el final definitivo de su antigua vida. Estaba completamente sola, despojada de su identidad, su seguridad y su dignidad. Había tocado fondo. La caída estaba completa. Sostuvo su barriga, las suaves patadas del bebé un recordatorio de la única cosa que Mateo no podía quitarle. Era todo lo que le quedaba, mientras la desesperación amenazaba con tragarla por completo. Le hizo una promesa silenciosa al hijo que aún no había conocido. No dejaré que nos rompa. Encontraré una manera. Pero mientras miraba por la ventana hacia la lluvia, por primera vez en su vida, no tenía idea de cómo. 3 semanas antes de su fecha de parto, llegó el aviso de desalojo final. Una carta roja y clara, pegada en la puerta de su apartamento, una declaración pública de su fracaso. El pánico, frío y agudo, se apoderó de ella. No tenía a dónde ir. Sus fondos restantes estaban casi agotados, y la perspectiva de encontrar un nuevo apartamento en su condición, sin ingresos y sin referencias, era imposible. Pasó la mañana al teléfono, llamando a refugios, su voz gruesa de vergüenza. Todos estaban llenos. Mientras se sentaba en su sofá desgastado, la aterradora realidad de dar a luz en las calles cerniéndose sobre ella, hubo un golpe tranquilo en la puerta. Su corazón dio un salto, asumiendo que era el propietario o un alguacil de la ciudad. Lo ignoró, esperando que se fueran. El golpe volvió, más fuerte esta vez, más insistente. Con un suspiro pesado, se levantó y se arrastró hasta la puerta, mirando por la mirilla. Un hombre con un traje oscuro impecablemente hecho a la medida estaba en el sucio pasillo. Por un momento, no lo reconoció. Luego su sangre se heló. Era Gabriel Vega. Su mente corrió. ¿Qué hacía él aquí? ¿Cómo la había encontrado? ¿Era este algún nuevo y cruel juego de Mateo, enviando a su archirrival a regodearse en su ruina? Sus instintos de protección se encendieron y descorrió el pestillo, abriendo la puerta solo unos pocos centímetros. «¿Qué quieres?», exigió ella. Su voz era más fuerte de lo que se sentía. Los ojos de Gabriel Vega, los mismos ojos intensos y analíticos que recordaba de la gala, tomaron nota de su apariencia. Su vestido de maternidad gastado, el miedo en su expresión, el apartamento deteriorado visible detrás de ella. Él no se burló de ella. No sonrió. Su rostro era una máscara estoica. «Señora Navarro», dijo, su voz un barítono bajo. «Mi nombre es Gabriel Vega. ¿Puedo hablar con usted?» «Es Newton», lo corrigió ella bruscamente. «Y no tengo nada que decirte. Eres amigo de mi exmarido». «Ex esposo», aclaró él. Una distinción sutil, pero significativa. «Y Mateo Mendoza y yo no somos, ni hemos sido, amigos. Todo lo contrario». Hizo una pausa. «Estoy aquí por tu padre, Roberto Navarro». La mención de su padre, muerto hace 3 años, fue un shock que la desarmó por un momento. «¿Mi padre?» «Fue mi mentor», dijo Gabriel simplemente. Cuando tenía 19 años y no tenía nada más que un plan de negocios a medio coser para una compañía de software,
Él vio algo en mí. Me dio una pequeña inversión inicial, no de su compañía, sino de su propio bolsillo. Me hizo prometer que nunca lo mencionaría para que yo pudiera construir mi propio nombre. Esa inversión fue la base de todo lo que tengo hoy. Le debo una deuda que nunca podré pagar de verdad. Lucía lo miró fijamente, sin palabras. Su padre tenía un don para encontrar y nutrir a jóvenes talentos, pero nunca había mencionado a Gabriel Vega. Este hombre, este titán corporativo temido por todos, era un producto de la tranquila generosidad de su padre. He estado siguiendo lo que Mateo te ha hecho, continuó Gabriel, su mirada inquebrantable. Lo que está haciendo no es solo inmoral, es una profanación del legado de tu padre. Roberto Navarro construyó su compañía sobre la integridad. Mateo la está destruyendo con la codicia y está tratando de destruir a su hijo. ¿Por qué estás aquí?, preguntó ella de nuevo, su voz más suave esta vez. Estoy aquí para ofrecerte una propuesta, dijo. Quiero ayudarte, no por lástima, sino por un sentido de honor, al hombre que me ayudó. Sé que te enfrentas al desalojo. Sé que tus fondos se han ido. Sé que Mateo planea demandar por la custodia en el momento en que nazca el niño. Lucía se apoyó contra el marco de la puerta, el peso de su embarazo de repente inmenso. ¿Qué tipo de propuesta? Soy dueño de una propiedad aislada fuera de la ciudad, con personal completo y segura. Puedes vivir allí todo el tiempo que necesites. Tendrás la mejor atención médica, estabilidad financiera, todo lo que tú y tu hijo requieran. No les faltará nada. La oferta era tan asombrosa, tan fuera del ámbito de la posibilidad, que sonaba como una trampa. ¿Y qué quieres a cambio?, preguntó ella, su sospecha regresando. Nadie hace algo así gratis. La expresión de Gabriel permaneció ilegible. La mayor debilidad de Mateo siempre ha sido su orgullo. Él ve a su hijo no como un ser humano, sino como un activo, una continuación de su dinastía. Descartó a su hijo por un negocio, pero en el momento en que nazca ese niño, su ego exigirá poseerlo. Él tratará de quitártelo. Dio un paso más cerca, su presencia llenando la estrecha puerta. Mi propuesta es esta. Te daré todos los recursos que necesites para proteger a tu hijo. A cambio, me permites ayudarte a criarlo. Déjame proporcionarle la seguridad y el futuro que su padre le ha robado. Déjame ser un baluarte entre tu familia y Mateo Mendoza. ¿Quieres criar a mi hijo?, tartamudeó ella, horrorizada y confundida. Quiero protegerlo, corrigió Gabriel. Y al hacerlo, quiero asegurarme de que Mateo Mendoza nunca pueda reclamar el legado del hombre que traicionó. El nieto de Roberto Navarro no será criado por un hombre así. No lo permitiré. Era un pacto extraño, casi feudal. Un trato nacido del honor, la venganza y el fantasma de un hombre que ambos habían admirado. Lucía miró a este hombre poderoso y enigmático y no vio una amenaza, sino un salvavidas potencial. Le estaba ofreciendo a ella y a su hijo por nacer un santuario. La alternativa era la calle. Pensó en la fría humillación en el supermercado, las condenatorias cartas rojas del aviso de desalojo y las escalofriantes palabras de Mateo en la habitación del bebé. Le había prometido a su hijo que encontraría una manera. Tal vez esta era. Una manera peligrosa, poco ortodoxa y desesperada. Habrá condiciones, dijo, probándolo, su mente comenzando a funcionar de nuevo lentamente. Mi hijo llevará mi apellido, Navarro, y yo seré su madre, su única progenitora. Tú eres un tutor, un benefactor, nada más. Gabriel asintió, aceptando sus términos sin dudar. Por supuesto, es tu hijo. Simplemente ofrezco mi protección. Lucía respiró hondo
y temblorosamente. Estaba haciendo un trato con el mayor enemigo de su esposo, confiando su futuro y el de su hijo a un hombre que apenas conocía. Fue un salto de fe a un abismo oscuro, pero era mejor que la ruina segura que la esperaba. «Muy bien, señor Vega», dijo, encontrando su intensa mirada. «Tenemos un trato. ¿Qué piensas de la decisión de Lucía? ¿Crees que puede confiar en Gabriel Vega? Deja tus comentarios y dinos si crees que este es el comienzo de una nueva historia de amor». La propiedad, que se llamaba Villa Vega, era menos una casa y más un reino tallado en las exuberantes colinas de Madrid. Un largo camino de entrada sinuoso flanqueado por robles antiguos conducía a una majestuosa mansión de piedra gris que daba a un lago privado. Era una fortaleza de tranquilidad y riqueza, a un mundo de distancia de la mugre y la desesperación de su apartamento de Carabanchel. Gabriel fue fiel a su palabra. Era una presencia discreta y respetuosa. La instaló en una hermosa suite de habitaciones con vistas a los jardines. Arregló un equipo de los mejores médicos prenatales para que hicieran visitas a domicilio y se aseguró de que tuviera todo lo que pudiera necesitar. Su personal era profesional y amable, liderado por una ama de llaves cálida pero sensata llamada señora Domínguez. Por primera vez en meses, Lucía pudo respirar. Estaba a salvo. Gabriel trabajaba principalmente desde un gran estudio forrado de libros en la planta baja, y sus interacciones fueron inicialmente formales. Ocasionalmente compartían una cena tranquila, durante la cual él le contaba historias sobre los primeros días de su padre, cuentos sobre su perspicacia para los negocios, su sorprendente humor y su inquebrantable fe en la gente. A través de Gabriel, Lucía sintió una conexión con el padre que tanto extrañaba y comenzó a ver al hombre detrás de la despiadada reputación corporativa. Vio a un hombre de profunda lealtad, impulsado por un código de honor personal. A medida que se acercaba su fecha de parto, una extraña y tranquila camaradería creció entre ellos. Él la encontraba en la biblioteca y le entregaba sin palabras una taza de té descafeinado. Ella dejaba la sección de negocios del periódico en su escritorio, abierta a un artículo que pensaba que le resultaría interesante. Rara vez hablaban de Mateo, pero su presencia permanecía como un veneno en el aire. La razón tácita de su extraña alianza. La noche en que se puso de parto, una feroz tormenta eléctrica rugió afuera, reflejando el hermoso caos del nacimiento. Fue Gabriel quien la encontró respirando a través de una contracción en el pasillo. Su compostura era absoluta. Él la ayudó a subir al coche que ya tenía esperando, y le habló con una voz tranquila y constante durante el viaje al ala del hospital privado que había reservado. Nunca salió de la sala de espera. Marcos Navarro nació justo cuando el sol comenzaba a salir. La tormenta había pasado. Era pequeño y perfecto, con una mata de cabello oscuro y los profundos ojos azules de su madre. Cuando la enfermera se lo trajo a Lucía, su corazón se expandió con un amor tan feroz y abrumador que eclipsó todo el dolor y la traición del último año. Él era de ella. Él era su razón de ser para todo. Más tarde ese día, ella permitió que Gabriel lo viera. Se paró en la puerta de la habitación del hospital, pareciendo vacilante por primera vez desde que se habían conocido. Parecía fuera de lugar, un titán de la industria humillado por la vista de un pequeño infante dormido. «Pasa, Gabriel», dijo ella suavemente. Él se acercó a la cuna lentamente, su mirada fija en el bebé. Miró a Marcos, y sus rasgos severos se suavizaron en una expresión de asombro y algo más, algo parecido a la reverencia. «Se parece a ti», dijo Gabriel, con la voz tranquila. «Tiene mis ojos», asintió Lucía,
pero ese pequeño ceño fruncido es todo suyo. Gabriel extendió un solo dedo y acarició suavemente la mejilla del bebé. Marcos se revolvió, pero no se despertó. En ese pequeño y silencioso gesto, Lucía vio la verdad de su promesa. Esto no era solo una venganza contra Mateo o una deuda con su padre. Este hombre poderoso y solitario estaba cautivado. Mientras tanto, de vuelta en la ciudad, Mateo Mendoza y Estela Castaño estaban en la portada de una revista, mostrando su boda, aclamada como el evento social del año. Las fotos los mostraban en su estéril apartamento lleno de arte, sonriendo para las cámaras, la pareja de poder perfecta. El artículo mencionaba sus planes para el futuro, para la dinastía Mendoza Castaño. No se mencionaba un niño. Mateo se enteró del nacimiento a través de un investigador privado que había contratado para seguir a Lucía. La noticia le llegó con un golpe en el pecho. Un hijo. Tenía un hijo. Vio las fotos que el investigador privado había tomado desde la distancia. Lucía saliendo del hospital, con un aspecto cansado, pero radiante. Y Gabriel Vega, su enemigo jurado, llevando el asiento del coche del bebé con un aire de posesión. Una rabia negra y posesiva lo llenó. Vega se estaba entrometiendo en sus asuntos, tocando lo que era suyo. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó Estela, entrando en su estudio, goteando joyas de una fiesta a la que estaban a punto de asistir. «Nada», espetó Mateo, cerrando el portátil. «Solo una molestia de negocios». Pero no era solo una molestia, era una semilla de obsesión. El hijo que había ordenado que fuera borrado, ahora estaba vivo, sano y bajo la protección de su mayor rival. La existencia de Marcos Navarro era un cabo suelto en el tapiz perfecto de su nueva vida. Y Mateo Mendoza no toleraba los cabos sueltos. Por ahora, lo ignoraría, consolidaría su poder y disfrutaría de su victoria. Pero sabía con una certeza que lo helaba que un día vendría a recoger su activo. ¿Crees que la obsesión de Mateo crecerá? ¿Qué crees que hará a continuación? Dinos tus pensamientos en los comentarios. Los siguientes 6 años transcurrieron en una quietud idílica que se sentía tanto preciosa como precaria. Villavega se convirtió en un santuario, un mundo en sí mismo, donde Marcos Navarro podía crecer protegido de la identidad de su padre biológico. Para Marcos, el hogar era la extensa finca con sus jardines secretos y su lago resplandeciente. La familia era su madre, Lucía, y el hombre alto y tranquilo al que llamaba papá, Gabriel, quien con el tiempo se convirtió en su padre en todos los sentidos que importaban. La transformación de Gabriel fue sutil, pero profunda. El empresario frío y calculador todavía estaba allí, dirigiendo su imperio global desde su oficina con despiadada eficiencia. Pero en el momento en que salía de esa habitación, era el padre de Marcos en todos los sentidos que importaban. Le enseñó al niño a lanzar piedras sobre el lago, sus risas compartidas resonando en el aire fresco del otoño. Se sentaba en una pequeña silla en una pequeña mesa para fiestas de té imaginarias, su gran figura cómicamente fuera de lugar, con una expresión seria en su rostro, mientras preguntaba por la salud del osito de peluche de Marcos. Sir Reginald. Leía cuentos para dormir, su profundo barítono dando voz a dragones y caballeros, su dedo trazando las palabras para el pequeño niño acurrucado a su lado. Nunca se extralimitó, siempre respetando las decisiones principales de Lucía sobre la crianza, pero su devoción era absoluta. Estaba allí para cada rodilla raspada, cada noche febril,
cada imagen triunfante garabateada con crayones presentada a él como una obra maestra. Él era la roca inquebrantable y firme sobre la que se construyó su pequeña familia. Lucía también floreció. Con el aliento y el respaldo financiero de Gabriel, regresó a su primer amor, la arquitectura del paisaje. Comenzó una pequeña firma boutique, trabajando desde un estudio de diseño que Gabriel había construido para ella en una de las antiguas cocheras de la finca. Su talento, una vez un mero pasatiempo, floreció en un negocio exitoso. Reclamó su independencia y su identidad no como la esposa descartada de Mateo Mendoza, sino como Lucía Navarro, una diseñadora respetada y una madre amorosa. El tranquilo vínculo entre ella y Gabriel se profundizó en una amistad profunda y de confianza. Una asociación en el sentido más verdadero de la palabra. La cuestión del romance nunca surgió. Su propósito compartido, Marcos, era demasiado sagrado para ser complicado. De vuelta en la ciudad, la vida de Mateo Mendoza era una imagen especular de la de ellos. Exteriormente perfecta, interiormente hueca. La fusión con Telecom Castaño lo había hecho espectacularmente rico y poderoso. Un rey en la jungla de cemento. Él y Estela eran figuras regulares en la escena social. Sus vidas una actuación brillante de felicidad matrimonial. Pero detrás de las puertas cerradas de su ático minimalista, el silencio era ensordecedor. Su matrimonio era un contrato de negocios y tenía una cláusula obvia e incumplida. Un heredero. Después de años de intentar, de tratamientos invasivos y decepciones silenciosas, sus médicos dieron el veredicto final. Estela no podía concebir. La noticia destrozó la frágil tregua de su relación, exponiendo el núcleo transaccional. El señor Castaño comenzó a mirar a su yerno con decepción, no disimulada. Una dinastía requería un sucesor. Fue entonces cuando los pensamientos de Mateo comenzaron a divagar, a obsesionarse con el hijo que había abandonado. El cabo suelto era ahora un niño de 6 años. Su obsesión comenzó pequeña. Le pagó a su investigador privado una cantidad exorbitante de dinero por las actualizaciones. Primero llegaron los informes, luego las fotografías. Las miraba durante horas en las horas previas al amanecer, con un vaso de whisky caro en la mano. Allí estaba Marcos, en un pony, Gabriel guiándolo, con una rara y genuina sonrisa en el rostro del hombre. Allí estaba Marcos en un columpio, su madre empujándolo, su rostro iluminado de alegría. Allí estaba Marcos en una obra de teatro escolar, vestido como un árbol, con Gabriel y Lucía sentados en la primera fila, luciendo, en todos los sentidos, como una familia orgullosa y normal. Y en cada foto, veía un fantasma de sí mismo. La forma de la mandíbula del niño, la forma en que su cabello oscuro caía sobre su frente. Este era su hijo, su sangre, su legado. Y Gabriel Vega lo estaba criando. El pensamiento era un veneno vil, retorciendo su orgullo en un nudo de furia celosa. Vega no solo lo había vencido en los negocios, sino que le había robado a su hijo, su propia inmortalidad. Comenzó a investigar, usando sus vastos recursos para desenterrar cada detalle de sus vidas. Aprendió el color favorito de Marcos, el azul. Su comida favorita, macarrones con queso. Y que quería ser astronauta cuando creciera. Sabía el nombre de la maestra de Marcos y su mejor amigo. Se convirtió en un fantasma digital, un voyeur espiando la vida feliz que había tirado. El punto de quiebre llegó en su propio cumpleaños. Estela le organizó una fiesta fastuosa,
una sala llena de personas que admiraban su riqueza, pero no sabían nada del hombre. Mientras brindaban por su éxito, vio una nueva foto en su teléfono seguro. Era de Marcos, con una sonrisa sin dientes, sosteniendo una tarjeta de cumpleaños hecha en casa. La leyenda del investigador privado decía: sujeto celebrando el cumpleaños de Gabriel Vega. Su hijo estaba llamando papá a su enemigo. La ilusión de su vida perfecta se desmoronó. La riqueza, el poder, la hermosa esposa. Todo era insignificante. Ya no quería una dinastía, quería a su hijo. El niño ya no era una complicación a ser borrada o un activo a ser poseído. En la mente retorcida de Mateo, Marcos se había convertido en el premio de la competencia final contra Gabriel Vega. Y Mateo Mendoza nunca perdía. Levantó el teléfono y marcó el número del abogado de derecho de familia más despiadado del estado. «Mi nombre es Mateo Mendoza», dijo, con la voz fría y clara. «Quiero obtener la custodia de mi hijo. ¿Qué piensas de la obsesión de Mateo? ¿Crees que tiene alguna posibilidad de ganar? Danos tu opinión en los comentarios». Los documentos legales llegaron una nítida mañana de octubre, entregados por un mensajero con cara de piedra. El grosor del archivo era un acto de intimidación en sí mismo. Las manos de Lucía temblaron mientras leía la petición. Mateo Mendoza contra Lucía Navarro, por la custodia legal. Y física total de Marcos Navarro. La petición era una obra de ficción, una obra maestra de asesinato de personajes. La pintaba como una oportunista cazafortunas inestable que había caído en las garras de Gabriel Vega, un hombre de carácter dudoso que había alienado insidiosamente al niño de su padre natural. Retrataba a Mateo como el padre afligido que después de un período de agitación emocional a raíz de su amargo divorcio, ahora estaba preparado financiera y emocionalmente para proporcionar a su hijo el hogar estable y amoroso que merecía. Estaba lleno de mentiras, medias verdades e inversiones crueles de la realidad. Gabriel lo leyó por encima del hombro. Su rostro se endureció como el granito. «No solo viene por Marcos», dijo, su voz un gruñido bajo. «Viene por todo. Quiere destruirnos». La batalla que siguió fue brutal y pública. Mateo usó los medios como su arma personal, filtrando versiones higienizadas de sus documentos judiciales a columnistas de chismes. Los titulares gritaban en los tabloides: «Magnate en lucha para reclamar hijo de rival multimillonario». Fueron presentados como los villanos en su narrativa cuidadosamente elaborada. Los abogados de Mateo eran implacables. Citaron los registros financieros de Lucía, sus notas de terapia de después del divorcio, sus contratos de negocios. Interrogaron a la señora Domínguez y a otros miembros del personal, tratando de torcer su lealtad en evidencia de una conspiración. Argumentaron que Villa Vega no era un hogar, sino una prisión dorada, y que la presencia de Gabriel era perjudicial para el desarrollo del niño. El día en que Lucía tuvo que dar su declaración jurada, fue uno de los peores de su vida. Durante 6 horas, la abogada principal de Mateo, una tiburona con un traje de 1,000 euros llamada Beatriz Romero, disecó su vida, sus elecciones, su propio valor como madre. «Serafrasa Navarro», comenzó Romero, con la voz goteando con descendencia. «¿No es cierto que usted estaba sin un centavo y a punto de ser desalojada cuando aceptó la generosa oferta del señor Vega?» «Estaba en una situación difícil porque mi exesposo me cortó ilegalmente el acceso a todos los activos matrimoniales», respondió Lucía, con la voz firme a pesar de que su corazón latía furiosamente. «Entonces,
Usted entró en un acuerdo financiero con el conocido enemigo de negocios de su exesposo. Un acuerdo que le proporcionó una vida de lujo a cambio de... ¿Qué exactamente? ¿El afecto de su hijo? Hice una alianza para proteger a mi hijo, dijo Lucía, encontrando la mirada de la abogada. No lo vendí. Ese es un concepto que debería discutir con su cliente. Mientras tanto, Gabriel libraba una guerra en un frente diferente. Usó sus propios recursos formidables no para atacar, sino para defender. Su equipo legal era un ejército silencioso de las mejores mentes del país. Construyeron una fortaleza de evidencia documentando la vida feliz, estable y ricamente satisfactoria de Marcos. Tenían fotos, videos, informes escolares y testimonios de maestros, médicos y amigos, todos pintando una imagen de un niño amado y próspero. El clímax llegó en una audiencia de custodia a puerta cerrada, en una sala tranquila y estéril con paneles de madera. Mateo estaba allí, luciendo poderoso y confiado en un traje oscuro. Estela, una estatua silenciosa y ansiosa a su lado. Se puso en el estrado y dio una actuación impecable, hablando de su profundo arrepentimiento y su profundo y duradero amor por el hijo que nunca había conocido. Luego fue el turno de Gabriel para ser interrogado. Beatriz Romero lo rodeó como un depredador. Señor Vega, usted no es el padre de este niño. No tiene ningún reclamo biológico, ningún derecho legal. ¿Qué es exactamente usted para Marcos Navarro? Gabriel no miró a la abogada, sino al juez. Su voz cuando habló fue tranquila y clara, despojada de la ira que intentaban provocar. Soy el hombre que le toma la mano cuando tiene miedo a la oscuridad. Soy el que anima más fuerte en sus partidos de fútbol. Soy el que explica por qué el cielo es azul y el que escucha sus chistes, incluso cuando sé el remate. Hizo una pausa. Tiene razón. No tengo ningún reclamo biológico. Mi reclamo está escrito en 6 años de cuentos para dormir, rodillas vendadas y amor incondicional. Soy su padre en todos los sentidos que importan. Soy su papá. El golpe final, sin embargo, vino de una fuente inesperada. Los abogados de Gabriel llamaron a Estela Castaño Mendoza al estrado. El equipo de Mateo protestó furiosamente, pero el juez lo permitió. Estela estaba pálida, su compostura frágil. El abogado de Gabriel, un hombre tranquilo y metódico, se acercó a ella suavemente. Sora Mendoza, en la petición de su esposo, él declara su deseo de proporcionar un hogar estable y de 2 padres para su hijo. ¿Comparte usted este deseo? Estela dudó. Sus ojos se dirigieron a Mateo, quien le lanzó una mirada de pura amenaza. Ella respiró temblorosamente. Sí, susurró. ¿Y cree que puede proporcionar esa estabilidad, dadas las circunstancias de su matrimonio? Sí. El abogado hizo una pausa. Luego colocó un archivo en el estrado de testigos. Entonces, ¿puede explicarle a la corte los documentos que tengo frente a mí? Esos firmados tanto por usted como por su esposo, que contratan a una de las principales agencias de subrogación del país, con fecha de 1 semana después de que usted se enteró de que el señor Mendoza tenía un hijo biológico. La sala se quedó en silencio. Mateo se puso rígido. Su señoría, continuó el abogado, el señor Mendoza no ha estado buscando un hijo. Ha estado buscando un heredero. Cuando se hizo evidente que su esposa no podía proporcionarle uno, recurrió al niño que había descartado previamente como un cabo suelto. Hizo una pausa. Esto no se trata de amor, se trata de adquisición. Estela miró los documentos, luego a su esposo. Y algo dentro de ella se rompió. Los años de negligencia emocional, de ser un peón en sus ambiciones dinásticas,
todo llegó a un punto crítico. Él me dijo, su voz temblorosa pero encontrando una nueva fuerza. Me dijo que el niño era un error. Me dijo que Lucía era incapaz. Cuando se enteró de que estaba bajo protección, se obsesionó. Dijo que era la pieza final de su colección, que sería dueño de todo lo que Gabriel siempre quiso. Se acabó. La mentira fue expuesta. La narrativa cuidadosamente construida de Mateo del padre arrepentido yacía en ruinas, revelando la ambición fría y avariciosa que había debajo. El fallo del juez fue rápido y final, otorgándole a Lucía la custodia total y emitiendo una orden de restricción permanente contra Mateo. Sus derechos de visita fueron suspendidos indefinidamente. Él había perdido. Saliendo del juzgado, parpadeando ante la luz solar repentina, Lucía vio a Mateo parado junto a su coche. Se veía disminuido, su poder despojado, dejando solo un caparazón vacío de un hombre. Sus ojos se encontraron por un momento, y ella no sintió nada. Ni odio, ni ira, ni siquiera lástima. Él era simplemente un extraño, un fantasma de una vida que ya no era la suya. Gabriel puso un brazo protector alrededor de su hombro, y se alejaron, dejando a Mateo con la ruina de su propia creación. Más tarde esa noche, de vuelta en la villa, arroparon a Marcos en la cama. «Papá», murmuró Marcos adormilado, «¿ganaste tu gran reunión hoy?» Gabriel alisó el cabello de Marcos de su frente. «Sí, hijo», dijo, con la voz llena de emoción. «Ganamos». Él y Lucía se quedaron en el pasillo por un momento, la paz tranquila del hogar asentándose a su alrededor. Ella extendió la mano y tomó la suya. No fue un gesto de romance, sino de algo más profundo. Una asociación, una gratitud y un vínculo compartido inquebrantable. Habían enfrentado la tormenta juntos y habían emergido en la calma. Eran una familia no por sangre, sino por elección. Y en la tranquila fortaleza de Villavega, finalmente estaban, verdaderamente, en casa. Y así, el imperio construido sobre mentiras se desmoronó. Y la familia construida sobre el amor se mantuvo más fuerte que nunca. Mateo Mendoza aprendió la lección más dura de todas, que un niño no es una posesión para ser reclamada, y que una familia no se puede adquirir a través de una adquisición hostil. Lucía, Gabriel y Marcos demostraron que los lazos más verdaderos no se forjan con sangre, sino con elección, con sacrificio y con estar allí todos los días. Su historia es un recordatorio poderoso de que incluso ante la traición más cruel, los nuevos comienzos son posibles, y a veces el mayor protector proviene del lugar más inesperado. Gracias por escuchar. ¿Qué pensaste del final de esta historia? Déjanos saber en los comentarios. Y si esta historia de resiliencia y amor inesperado te conmovió, por favor, dale un me gusta a este video. Compártelo con alguien que ame una historia de justicia. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más dramas de la vida real que te mantendrán al borde de tu asiento.